Somos los mejores invitados de una fiesta llamada vida. Como en toda ocasión especial, siempre intentamos lucir nuestra mejor ropa y nos preocupamos de que todo vaya perfecto. La vida es igual, no hay espacio para repasos. La vida es el presente y es lo único que tenemos, así como la oportunidad de ser nuestra mejor versión todos los días. La vida es como una fiesta. Somos los protagonistas de ella y por ende sus mejores invitados. Podemos disfrutar de todo lo que hay en ella. La única condición es estar a la altura y siempre con la mejor actitud, dejando un impacto positivo sobre las demás personas y una huella imborrable de nuestra esencia como seres de luz. Claro que es importante estar físicamente presentables para ella, como si fuésemos a un evento importante, pero lo es más nuestras acciones que hablan por nosotros. Vive como si no existiese el mañana. Es un recordatorio de que no somos eternos. ¿Sigues vivo? Entonces todavía tienes algo que hacer por el mundo. La vida es esperanza, porque siempre tenemos opciones de cambiar nuestro destino. Nuestra mejor decisión es mirar hacia arriba, pues a veces, desde nuestra perspectiva, las alternativas pueden reducirse. Lo más simple puede ser invisible a nuestros ojos. Buscar ese contacto espiritual y ayuda superior para resolver nuestros problemas nos demostrará que no estamos solos, aunque así lo sintamos. Si seguimos vivos es porque todavía tenemos algo por hacer, algo que aportar al mundo. El miedo nos ayuda a tomar decisiones. ¿Cómo sabes si estás tomando la decisión correcta? El miedo es un indicativo de que vamos por buen camino. ¿Qué mejor señal de actuar cuando sentimos miedo? Nos da miedo salir de nuestra zona de confort, pero cuando lo hacemos, demostramos que somos más fuertes y nos sentimos mejor. Miedo a cambiar, a ser mejores, a vencernos a nosotros mismos. Miedo a sobresalir ante los demás, incluso miedo al éxito, porque no sabemos cómo manejarlo cuando llegue. La costumbre nos muestra su lado cómodo, cuando nos mantenemos en ella. Pensar en dejarla nos causa temor, nos resulta incómodo y abandonamos la idea. El miedo es el camino. Si dudas, hazlo. Da el siguiente paso. La mejor solución es hacerlo, avanzar, a pesar de los sentimientos de duda y temor. Invierte tu mayor energía en el momento presente y tu vida tendrá sentido. No importa de dónde vengamos ni quiénes seamos, tampoco de qué familia venimos, ni en qué país nacimos. La religión, raza o cultura tampoco importa. Lo único importante es el rumbo que deseamos tomar para nuestro crecimiento y enriquecimiento como personas. El pasado no tiene por qué influir en nuestro presente. Al fin y al cabo ya pasó y ya dejó las lecciones importantes que tenía que dejar. No es necesario regresar a él. Y si por algún motivo volvemos a él, ya sea por un recuerdo o circunstancia, debemos procurar permanecer el menor tiempo posible en él. Y si el recuerdo de nuestro pasado nos hace daño, debemos perdonarlo y seguir. La mayor energía debe ser invertida en el presente. De otro modo, nos desgastamos por cosas sin sentido, haciendo preguntas que no sabemos si algún día tendrán respuesta, sobre personas que no sabemos si volverán. Eres un universo y tienes mucho que aportar al mundo. De por sí estamos rodeados de miles de millones de personas que para reducir su tamaño se agruparían por culturas, regiones y continentes. Pero aún así, seguimos siendo diferentes el uno del otro
Cada persona es un universo, porque si nos ponemos a analizarlas físicamente, nuestra anatomía es similar pero nunca igual. Lo mismo pasa con la parte espiritual y la parte mental. Somos muy diferentes y vamos cambiando de acuerdo a nuestras circunstancias que vivimos a diario. De ahí viene la importancia de conocernos individualmente a nosotros mismos, porque si no lo hacemos, empezaremos a reflejarnos en la personalidad de otros, lo cual es muy fácil, decir que nos parecemos a otros y actuamos como ellos. Cada uno de nosotros tiene algo muy distinto que aportar al mundo, porque si ser iguales hubiese sido el objetivo, solo habría existido un molde para nuestra creación. Un molde en donde la originalidad y espontaneidad no hubieran sido permitidos. Por ello, es mejor celebrar esta individualidad que cada uno de nosotros poseemos, siendo siempre nosotros mismos. El miedo nos ayuda a saber cuándo es momento de avanzar. Lo normal es sentir miedo, pero no es algo malo. Se trata de una señal muy buena, pues a través de él podemos saber que estamos a un paso de salir de nuestra zona de confort. Cuando nos mantenemos en ella, nos sentimos cómodos. Entonces podemos saber acerca de aquellas decisiones que son necesarias para hacernos crecer cuando sentimos temor. Haz camino al andar y avanza cuando el tiempo avanza. Aunque sean pasos cortos, pero siempre hacia adelante. Que todo sea para construir un futuro, teniendo los 5 sentidos en el presente. Nunca hacia atrás, porque el pasado ya tuvo su momento, tuvo su importancia y su correcta ubicación en el tiempo. Tuvo su razón de ser y dejó las lecciones de aprendizaje que tenía que dejar. Lo mejor es avanzar cuando el tiempo avanza, caminar a su ritmo y observar lo que pasa a nuestro alrededor, lo que nos pasa a nosotros mismos. Los recuerdos tienen el poder de atraparnos y dejarnos sumergidos ahí. El tiempo nunca se queda estático, igual nosotros. Debemos hacer camino al andar y escoger la mejor opción que nos ayude a crecer. Las palabras, más que significado, tienen poder. Las palabras son más que letras juntas, tienen mucho significado e incluso poder. Pueden ejercer acción tal y como se las dice. Al pronunciarlas adquieren energía hasta el punto de volverse realidad. Somos el resultado de lo positivo o negativo que repetimos a través de las palabras. Mientras mejor adornemos las palabras, mejores beneficios traeremos a nuestras vidas. Por eso las palabras son más que palabras. Poseen un significado muy poderoso que podemos controlar desde nuestra mente. Por ello, es mejor poner atención a qué nos decimos ante tal o cual situación. En la conexión con nosotros mismos está la simpleza de la vida. Es extraño y necesario el conectarnos con nosotros mismos. Puede ser difícil porque podemos encontrar o bien vacíos que están siendo llenados con cosas superficiales, o encontrar personas diferentes que no somos. Siempre es bueno recurrir allí para ver si nos gusta lo que encontramos o para ver si necesitamos cambios y volver a nuestra naturaleza. Siempre será lo mejor apostar por lo simple. Menos es más. Nuestras habilidades y talentos nos mantienen centrados en nuestro propósito. A veces perdemos el sentido de la vida por no enfocarnos en nuestros objetivos. A eso se le suman las distracciones de la tecnología y cada vez más nos desviamos de nuestro camino.
Por ello, nuestro propósito se centra a través del desarrollo y búsqueda de nuestras habilidades y talentos. Todos somos buenos en algún área, pero podemos llegar a ser mejores si nos dedicamos a ello. Y a trabajar en lo que nos gusta es el mejor regalo que podemos tener. Nos beneficiamos nosotros y beneficiamos al resto. No importa cómo viajes, ya sea física o imaginariamente, solo hazlo. Todos hemos viajado alguna vez de forma física o mentalmente. La imaginación es otra forma de viajar. A través de los recuerdos también viajamos, y a través de un libro también lo hacemos. Pero el mejor viajero es aquel que conoce primero el lugar en donde se encuentra. Es decir, su cultura, su gente, su historia y datos importantes del lugar al que pertenece, para luego transmitirlo a quienes va conociendo en su camino. Enriquecernos acerca de lo nuestro es quizás lo más valioso a la hora de viajar y que podemos conservar.